capítulo 6, Evangelio según San Juan, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 37. Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 37. Cuando lo tenga se puede poner de pie y vamos a leer la santa palabra del Señor. Gloria a Jesús, te adoramos. Gloria a Dios. Si algún hermano tiene problemas para encontrarlo al lado suyo, compártalo en la Biblia. Que lo leamos todos. Juan 6:37 dice la Escritura: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Lo leo de nuevo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Padre, gracias por tu palabra, que es bendita, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que está en medio de nosotros, en nosotros, y se está moviendo para bendecirnos. Gracias por ministrarnos esta mañana, Señor. Gracias por bendecirnos esta mañana, y porque tu palabra vendrá para coronar, Señor, la bendición que tú has preparado para nosotros. Abre nuestra mente, pon nuestro corazón con la disposición necesaria para poder recibir esta palabra como de parte tuya, Señor. Gracias por eso, Dios, que podamos ser nutridos, que podamos ser fortalecidos a través de ella, en el nombre bendito de Jesús, y que nos ayude, Señor, a llevar este mensaje a otras personas también, que pueda ser que hoy mismo lo estén necesitando. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano, por sentarse. Bien. Estaba pensando yo hace ya, de verdad, y cuando se lo digo es porque es cierto, hace un par de meses en ministrar esta palabra, pero yo me había detenido, quizá mi mente no estaba lista todavía para poder predicar esta palabra. Pero esta semana yo tuve con un hermano una conversación informal, si se puede decir, y sentí que Dios confirmó que ya era el momento de hacerlo. ¿Ha escuchado de una palabra que dice inclusión? Es una palabra que está muy vigente en este tiempo. La inclusión. El gobierno inclusivo, la institución inclusiva, la sociedad inclusiva, y todo tiene que ser inclusivo. ¿Y qué quiere decir inclusivo? Fíjense que yo busqué, y la UNESCO define la inclusión. Le voy a leer lo que dice la UNESCO, que es inclusión. Dice la UNESCO que es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. ¿Le parece muy enredado el concepto? Está largo, ¿verdad? No está enredado, está largo. Usted lo puede tener o lo puede escuchar nuevamente después en la grabación y usted va a ver que no es enredado. Pero sí, inclusión. Resumamos inclusión. Es que todos los actores de la sociedad tienen que ser parte del desarrollo de la sociedad. Ninguno puede quedar fuera. Por eso es que se habla de personas marginadas, porque son aquellas personas que se cree que no son tomadas en cuenta en un proceso. Entonces, la inclusión lo que viene a hacer es a borrar ese pensamiento de que algunos tienen que participar y otros no. De que algunos sí califican para participar y otros no. La inclusión dice, todas las personas en sus diversidades están llamados para formar parte de la sociedad y participar en la vida familiar, educación, trabajo y en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. Entonces, por eso usted habrá oído durante muchos años en nuestro país que se decía que eran gobiernos que teníamos
que excluían a algunas gentes, o sea, que las separaban, que las apartaban, que no les daban oportunidad. En cambio, se cree que hoy todo está caminando alrededor de cumplir este concepto de la inclusión. Ahora, dentro de este concepto de la inclusión o la exclusión, que sería lo contrario, figura la iglesia evangélica, la iglesia cristiana. Y si decimos que inclusión es que todas las personas, que todos los actores de la sociedad son parte de y están llamados a ser parte de, ¿podríamos pensar que la iglesia es inclusiva? ¿Podría usted decir que la iglesia es inclusiva? ¿Será que la iglesia en determinado momento no excluye a algunas personas? ¿Será que la iglesia permite que toda la diversidad de actores participe, entre a formar parte de él? ¿O será la iglesia una de esas instituciones que no le importa este concepto y entonces ellos manejan a puerta cerrada y con un carnet de identificación para que las personas sean parte de él? ¿Ha escuchado alguna vez que dicen, no, a mí la iglesia evangélica no me gusta porque excluye, porque no permite, porque pone muchas trabas, porque prohíbe muchas cosas? Y el prohibir ciertas cosas en una institución es excluir a las personas. Jesucristo enseñó un evangelio inclusivo, fíjese. Si usted no lo había leído antes, Jesucristo predicó un evangelio inclusivo. No deja fuera a nadie. No da la oportunidad de que nadie se quede fuera a formar parte o a recibir la palabra, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación. Ahora, en la antigüedad, cuando el mismo Jesucristo predicaba, había los judíos, básicamente vamos a decir, eran exclusivistas. Por eso es que se dice, no, este es un, ¿cómo es que dicen? Este es un club exclusivo. Y uno se siente como decir, yo soy parte de este club exclusivo. O sea que tengo una categoría que otros no tienen. Pero eso quiere decir que ese es un club que a unos sí los permite y a otros no les permite. Hace una división, una separación. Que en la historia de nuestra sociedad, en la historia de nuestro país, esa separación, esa división, esa marcada diferencia entre unos y de la sociedad y otros actores de la sociedad, lo que provocó fue una guerra. Lo que ha provocado es guerra, lo que ha provocado es violencia. Porque algunos sí pueden, pero otros no pueden. Algunos sí tienen, pero otros no tienen. Este debe tener, pero este no debe tener. Este nació para ser de esta categoría y este nació para ser de aquella categoría. Entonces, esas divisiones han generado problemas. Y los judíos pensaban que si alguien no era judío no merecía las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios estaban dadas para el pueblo de Dios, que es los judíos, los hebreos, los israelitas, si quiere llamarle, en un concepto ya global. Sin embargo, Jesús entra al teatro de la actividad de aquel tiempo. Entra el actor llamado Jesús y comienza a dar un mensaje diferente. Un judío dando un mensaje diferente. ¿Y cuál fue el mensaje de Jesús? Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué quiere decir? Todo aquel que a mí viene, yo no lo menosprecio. Yo no lo excluyo. Yo no lo dejo afuera. Yo le permito entrar. Los discípulos entendieron este mensaje y por eso el apóstol Juan escribió más adelante en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Versículo que usted se puede de memoria. ¿Y qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel, oiga bien, eso es importante, para que todo aquel, para que toda aquella, si queremos hacer la separación o la marcación ahí de género, para que todo aquel que en Él cree o en Él crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Que el Evangelio está abierto para todo aquel que en Él cree. ¿De qué nacionalidad eres tú? Yo soy de Arabia. No, pues no. ¿Y tú de qué nacionalidad eres? Yo soy salvadoreño.
Pasa adelante, pasa adelante. ¿Y tú de qué nacionalidad eres? Yo soy hondureño. No, quédate fuera. No hay. El evangelio se predica para que todo aquel que crea tenga la oportunidad de tener la vida eterna. Entonces, si estas dos frases, si estos dos segmentos de la palabra no definen a la iglesia como una institución inclusiva, no sé cómo lo podríamos hacer. Pero hay mucha gente que está diciendo que la iglesia excluye, que el evangelio excluye, que la palabra de Dios excluye y que se da para unos pocos. Pero la palabra dice: todo el que a mí viene, no le echo fuera. Todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene la vida eterna. Eso es inclusión. No es para todo aquel que me conviene. Ah, no, yo dejo entrar aquí al que me da dinero. No, yo dejo entrar aquí al que me abraza y me halaga. Yo dejo entrar aquí a aquel que hace lo que a mí me conviene. No dice eso. Dice: todo aquel que en él cree no se pierda. El que a mí viene, cualquiera que sea, no le echo fuera. Y veamos el ministerio de Jesús. ¿Cuántas personas se acercaron a Jesús? Muchas de ellas se acercaron porque querían obtener algo de Jesús. Si somos honestos, en la misma escritura nosotros encontramos que mucha de la gente que se acercó a Jesús los movían intereses personales, intereses de recibir una sanidad, intereses de recibir comida, intereses de ser parte de un grupo que podía surgir en aquel momento y poner a la nación, según ellos, en libertad. Querían estar al lado de aquel líder que iba a redimir o que iba a liberar al pueblo de Dios de la esclavitud o de la imposición de los romanos en aquel tiempo. Mucha gente se acercaba a Jesús no porque quisieran oír exclusivamente su palabra. Uy, qué lindo habla este hombre, yo quiero oírlo y voy donde quiera que él va. ¿Va a estar Jesús al otro lado del lago? Sí, la gente corría con los enfermos, corrían todos la gente porque sabían que iba a suceder algo que le iba a beneficiar. Y Jesús nunca dijo no. Recuerda la vez que rompieron el techo de una casa y él estaba en una casa dando una conferencia y de repente ¡brum!, se rompe el techo. ¿Y qué pasó aquí? Cae el montón de polvo, el zacate y están bajando a un paralítico. Cualquiera pudo haber dicho: usted está en su casa, de repente está llena su casa, no cabe más gente, alguien está dando un mensaje, ¡ran!, le rompen el techo, ¿qué harían? Adelante, por favor, adelante. No bájelo aquí con cuidadito. No. Pero Jesús no dijo: ¿qué pasó ahí? No. Entre ordenadamente. ¡Qué desorden! Entre ordenadamente. No. Él dice que sencillamente bendijo al enfermo. Todos los que veían a aquel paralítico sentado ahí enfrente de la piscina, lo veían 38 años, nadie le hacía caso, hasta que llegó un hombre y le dijo: ¿Quieres ser sano? Era lógico que él estaba ahí, quería ser sano. Todos lo habían marginado. Jesús llegó y le dijo: levántate, toma tu lecho y vete, ya no te permanezcas más aquí. La mujer llega por detrás y lo toca escondida porque era impura para todo el mundo. Cuando la mujer lo toca, dice Jesús: alguien me tocó. En aquella multitud que lo apretujaba todo, alguien lo había tocado. Y quien lo había tocado era una persona impura. 12 años de impureza. Y todos los demás lo apretujaban y Jesús no sentía nada especial. Hasta que una mujer impura lo toca. Él dice: ¿quién me tocó? Oh, pues que por ese atrevimiento tuyo de haberme tocado impuro aquí al maestro, al rabino, que me has contaminado con tu impureza. No lo dijo. Tu fe te ha salvado. Evangelio inclusivo. Usted y yo somos parte de una iglesia inclusiva. ¿Sabe cuál es el problema? Es que algunos creen que la libertad de la que habla la palabra de Dios es un permiso para hacer o vivir como me dé la gana. ¿Qué le parece? Entonces, cuando alguien me dice que yo no debo hacer algo, entonces esa persona me está excluyendo. Cuando me dice que yo no debo de ir a este lugar o a este cierto lugar porque no me conviene, entonces como no está de acuerdo conmigo, me está excluyendo. La gente cree
que uno puede tomar las decisiones que quiere en la vida, dañándose a uno mismo primeramente y dañando a otras personas que decimos amar sin que haya ninguna consecuencia. Y cuando alguien viene y separa, como los profetas separaban, entonces son enemigos del pueblo. La palabra de Dios y la inclusión de la que Jesús habla, el que a mí viene, no le he hecho fuera, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no significa que yo voy a llegar a los pies de Cristo y voy a seguir viviendo y haciendo como yo quiera. Mire, llegar a los pies de Cristo es recibir una nueva vida. ¿Qué pasa con algunas personas que a grupos? Yo dije que había orado mucho por esto, porque son temas fuertes los que voy a tocar ahora. Espero que esto a usted le sea de bendición y que usted pueda dar una respuesta a otra persona en el futuro cuando se le acerque a hablar de este tema. Qué delicado es el tema de la homosexualidad, por ejemplo. En mi niñez, en mi adolescencia, en mi juventud, era algo que se vivía a escondidas. Era muy raro saber que alguien practicaba este estilo de vida. Pero en este tiempo no. Usted habrá visto que en este tiempo no. La homosexualidad es un género nuevo que surgió. Y entonces si alguien se opone a que, o si alguien no está de acuerdo en cómo yo vivo, entonces me está excluyendo. Y surgen movimientos alrededor del mundo entero que hablan sobre ese tema, sobre la exclusión de la cual son víctimas las personas que viven en homosexualidad. Dios no excluye a ninguna persona. No importa la forma como viva. No importa. Dios no está viendo. En ese sentido, Jesús le hubiera dicho a la mujer: ve y purifícate, ve donde el sacerdote y purifícate primero y luego vienes a mí para que yo te sane. Ve y presenta tu ofrenda allá en el templo y después ven cuando hayas cumplido y entonces yo voy a hacer el milagro en tu vida. No lo hizo. La mujer estaba en el piso, iba a punto de ser apedreada y le pregunta: maestro, ¿fue tomada en el mismo acto del adulterio? La palabra dice que tiene que morir apedreada. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo opino, y empezó a escribir en la tierra. Y solamente les digo que el que no tenga ningún pecado, entonces que sea el primero en que lance la piedra. Le dijo a la mujer: mujer, párate, ¿te arrepientes de tu pecado? ¿Estás muy humillada y quieres ser una persona diferente? Entonces yo te voy a ayudar. No lo dijo. Al final de todo, cuando no había nadie acusando a la mujer, le pregunta: ¿dónde están los que te acusan? Pues no hay nadie, Señor. Pues ni yo te acuso, hija. Ahora vete y no peques más. Qué cosa más tremenda. Pero la palabra de Dios no excluye a nadie. No importa su estilo de vida. No importa si practica este estilo de vida o este otro estilo de vida. La palabra de Dios no lo excluye. Dios abre sus brazos para que vengan a Él. Pero vete y no peques más. Dios nos recibe como somos, como nos encontremos. Y Dios no pide que cambiemos como un requisito para recibirnos. Pero la consecuencia de recibir a Cristo como mi Señor y Salvador es un cambio en mi vida, es un cambio en tu vida. La consecuencia de recibir a Cristo en tu corazón como tu Dios y tu Salvador es que tú te vas a poner a tono con Dios y con su palabra. No puede ser diferente. No puede ser diferente. Ni Dios ni la iglesia marginan a nadie. Pero cuando naces en Cristo Jesús, tu vida, dice la Escritura, pasa a ser una nueva vida. 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir, las cosas viejas, mi forma pasada de vivir, pasaron. Aquí ahora
todas son hechas nuevas. Esa es la consecuencia de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Podremos tener personas que apreciamos mucho, que viven de esta manera. Pero si esa persona recibe a Cristo y no cambia, esto no ha pasado nada en su vida. No es la iglesia la que lo excluye, ni el evangelio lo excluye. Se excluyen a sí mismos, porque no se sienten capaces de formar parte de esa nueva vida que Cristo ofrece, como consecuencia de recibirlo. Estudiaba un poquito sobre este tema y encontré en alguna enciclopedia, usted lo puede encontrar y lo puede confirmar después de este mensaje, que el núcleo de cada célula humana tiene 23 pares de cromosomas. 22 pares de esos cromosomas determinan si mi pelo va a ser rubio, si mi nariz va a ser respingada o voy a ser chato, si mis labios van a ser gruesos o van a ser lindos como son, si yo voy a ser alto, si voy a ser bajito, si voy a ser un poco rellenito o voy a ser muy flaquito, si yo voy a tener voz gruesa o voz muy fina. Lo determinan esos 22 pares de cromosomas. Todos los detalles, el tono de mi piel, todo lo determinan ellos. Pero hay un par, que es el par 23, que determina mi sexualidad. Y ese par 23, esos dos cromosomas, tienen unas letras que se les han asignado. La mujer tiene el par 23 de cromosomas en su cuerpo, en sus células, tienen el par 23, dos letras X, que las hace mujeres. Y el hombre tiene en ese último par, el par 23 de su célula, tienen una X y una Y. Entonces, cuando la mujer y el hombre intiman y el espermatozoide entra en el óvulo femenino, se comienzan a generar las células. Y hay un emparejamiento ahí, hay una combinación entre la mujer, que para ese par 23 de esas células aporta, ¿qué letra? Tiene dos X, ¿cuál puede aportar? La letra X. El hombre tiene dos, pero tiene X o tiene Y. Puede aportar una X o puede aportar una Y. Eso quiere decir que depende de la que aporte. Si aporta una X, se junta con la otra X y forma una mujer. Pero si aporta el Y y se junta con el X, forman un hombre. Pero yo no encuentro, y los científicos no encuentran, y lo publican en una revista llamada Science en inglés, dicen que no hay una aleación, una combinación de cromosomas que pueda ser relacionado con la actitud gay. Es que yo nací así. Es que Dios los hizo así. ¿Por qué lo margina si Dios los formó de esa manera? ¿Por qué lo margina si Dios los hizo así? Dice la ciencia que o hay hombre o hay mujer. Y cuando voy a la escritura dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y como un complemento del hombre creó a la mujer. No hay un tercero creado en medio de ellos. Por eso le dije que era fuerte esto que iba a hablar ahora. Posiblemente tengamos hasta enemigos en los comentarios. Pero la iglesia no excluye. La iglesia abre sus brazos, el Señor abre sus brazos y dice: estoy para recibirte, y si tú vienes a mí, yo no te echo fuera. Y dijo un pastor evangélico hace muchos años: yo no he encontrado en la Biblia un lugar donde diga que tener relaciones hombre con hombre o mujer con mujer, que es la que se agregó después, sea pecado. Pastor evangélico, apunte esos versículos. Levítico 18:22, Levítico 20:13. Yo le decía a mi esposa: qué impresionante es la palabra de Dios. ¿Y desde cuándo la humanidad viene arrastrando estos problemas? Porque dice la escritura en Levítico 18:22: no te acostarás con varón como con mujer. Eso es abominación. Wow.
Levítico 20:13, si alguien se acuesta con varón como hace con mujer, ambos han cometido abominación, morirán sin remedio. El que a mí viene, no lo echo fuera. El que a mí viene, no lo echo fuera. Pero cuando yo voy a la ciencia, para los que son muy científicos, y encuentro que hay dos posibilidades únicas en la gestación de un ser humano, en que sea XX mujer, XY hombre, no hay otra combinación. La mujer nunca va a poder aportar un Y porque solo tiene X. Entonces, quiere decir que la conducta homosexual es aprendida. Se aprende en el entorno, se aprende en el ámbito en que yo me desenvuelvo. Cualquier otra conducta puede ser cambiada cuando llegamos a los pies de Cristo. Por eso dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hoy vienen todas a ser nuevas. Pero hay otras clases de conductas y adicciones, les voy a llamar ahora. Ni Dios ni la iglesia, por ejemplo, está muy de moda hoy y es un negocio fuerte en este tiempo. Ni Dios ni la iglesia margina a nadie por tener tatuajes en su cuerpo. ¿Conoce personas que tienen tatuajes? Una gran mayoría de personas que tienen tatuajes. Y esto se ha vuelto casi una moda. Por eso le decía un buen negocio, un gran negocio. Hay personas que tienen casi la totalidad de su cuerpo lleno de estos dibujos. En la antigüedad, el lacerarse la piel, el hacerse algún tipo de señales en la piel, era para los cultos paganos. Para que Dios les pusiera más atención, sus dioses. Pero Dios dijo, no tendrás que hacer eso. Ellos ofrecían niños, tú no tendrás que ofrecer niños. Ellos mataban a las vírgenes, no tendrás que hacer tú eso. Yo no estoy pidiendo eso. Pero cuando yo vengo a Cristo, oiga bien, si yo llego a los pies de Cristo con esta adicción, cuando llego a los pies de Cristo, quiere decir que Él borra todo mi pecado. Borra todo mi pecado. Dice 1 de Juan 1:7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Quién te va a culpar por haber venido a los pies de Cristo con tatuajes? Nadie. Yo hablé hace unas par de semanas sobre un hombre que yo admiro mucho. Me gustó mucho las canciones que él cantaba. Las escuchaba en la radio y me encantaban las canciones, me emocionaba mucho oyéndolas. Pero no conocía su historia. No conocía su historia. El hombre se llama Pablo Olivares. Usted habrá oído alguna canción de él. Y de repente viene Pablo Olivares y vamos con Marito y mi esposa a verlo en un concierto. Pablo Olivares, un ícono del rock, casi llegando al rock metálico, rock pesado por ahí, con pelo largo, con botas altas, tacones grandes, con camisetas, pelo en pecho al aire, entonces barbas. Entonces su grupo musical es así. Él tocaba, era un artista argentino que esa era su forma de tocar. Y entonces una de sus adicciones se volvió, él mismo lo dice, los tatuajes. Cuando viene a los pies de Cristo, porque Jesús hace una obra maravillosa en la vida de este hombre, él dice, ¿y ahora qué? ¿Ya no sigo cantando? Pero hay mucha juventud que le gusta esta música, voy a seguir cantando, voy a seguir glorificando. Ahora voy a glorificar a Jesús con la música que yo grabe. Y eso es lo que ha hecho. En sus conciertos glorifica a Jesús con sus canciones. No canta más las canciones antiguas, canta las canciones que glorifican a Jesús. Y entonces testifica el hombre en ese concierto, porque de repente yo lo vi, sus brazos totalmente tatuados. Y él dice, no se asuste de verme así. Hubo un tiempo que yo me sentí muy avergonzado por tener la piel así. Y yo salía a mis conciertos
con camiseta hasta aquí, con camisetas totalmente que me cubrían todo y no me dejaban ver más que la cara. Hasta que Dios me hizo entender que Él me había lavado. Yo no puedo borrarme estos tatuajes. En aquel tiempo era imposible. Hoy ya están descubriendo la forma de hacerlo, carísimo y doloroso. Pero en aquel tiempo no se podía. Entonces Él dijo, yo no puedo borrarme estos tatuajes. Pero lo que sí hago es testificarle a la gente que Dios limpió mi vida y cambió mi corazón. Y aunque yo ande tatuado, ahora mi corazón es de Cristo. ¿Ok? Circulen en el internet. Un tatuaje no define quién eres tú. Usted lo va a ver de vez en cuando por internet. Por supuesto, si yo antes de conocer a Cristo me hice un tatuaje aquí que dijera, te amo Zoilita, un gran corazón aquí en el cachete. Entonces yo voy a venir ahora, usted me va a ver, pero mire, tiene tatuajes. Pero ¿cuándo sucedió? Antes de conocer a Cristo. Como esto es una adicción, ¿sabe qué es lo que sucede? Los mismos cristianos están pagando por hacerse tatuajes en este tiempo. Porque ya es una moda, ya es una adicción. Y entonces los muchachos, le decía a mi esposa, comienzan con una mariposita por una esquina, allá donde no se ve. Pero les gustó, les estuvo bonito, alguien se lo chuleó, se hacen un dibujo un poco más grande en un brazo. Se hacen un dibujo un poco más grande en la espalda porque todavía sienten vergüenza. Se hacen un dibujo que no se puede notar en la cadera porque se cubre con la ropa. Pero se siguen haciendo y se siguen haciendo porque es una adicción. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la sangre de Cristo me ha limpiado de todo mi pecado. Eso es que sí, me quitó las ganas de hacer eso, hombre. Me quitó las ganas de participar en eso. Entonces no es compatible decir que yo soy hijo de Dios si después del culto yo voy a hacerme un tatuaje. Porque no me siento ni siquiera con la libertad de venir, quitarme la camisa y decir, hermano, vea qué tatuaje más lindo para la gloria de Dios. Yo no veo que muchos jóvenes y adultos cristianos lo hagan. Sin embargo, si los desnudamos, tienen tatuajes. Tienen tatuajes. Tienen otra clase de adornitos que se ponen por todas clases de cuerpo. Son adicciones. Son adicciones. Y las adicciones son pecado. Son adicciones. Hay cantidad de testimonios de mujeres y hombres que bregan y luchan diariamente contra las adicciones. Droga, licor, tabaco, marihuana, cualquier clase de droga. Piense usted en tanta diversidad que hay hoy. Pero cuando llega el Señor llena todas sus necesidades, incluyendo aquellas necesidades que lo llevaron a la dependencia. Alguna persona dice, no, es que yo caí en este vicio porque en mi casa no me querían. Es que yo caí en este vicio porque mis amigos no me aceptaban. Es que yo caí en este vicio porque de chiquito mi abuelito me maltrató, abusó de mí y por eso yo estoy en este vicio. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas, dice la Escritura. 1 Corintios 6:12, para los que apuntan. Todas las cosas me son permitidas, quiere decir, pero yo entiendo que no todas me convienen, no me ayudan. Todas las cosas me son permitidas, pero ¿saben qué? No me van a dominar, porque estoy en Cristo y en Cristo soy nueva criatura. Y todas aquellas costumbres, adicciones y necesidades que tenía antes y que me llevaban a depender de estas cosas, se quedaron allá atrás. Y ahora yo soy una nueva persona. Además, dice 1 Corintios 10:13, por si no nos basta, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que cuando venga la tentación, juntamente con ella te dará la salida para que puedas soportarla. No para que puedas levantarte después de haber caído. Pudiera ser que alguna vez suceda, pero para soportarla. Quiere decir que Dios conoce que tú y yo tenemos la capacidad de soportar cualquiera que sea la tentación que se ponga delante de nosotros. Pero ¿por qué no lo hacemos?
¿Por qué a veces no lo hacemos? Porque lo que hay en el mundo, 1 Juan 2:16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquellas cosas con las que no puede glorificar a Dios libremente no provienen de Dios. No provienen de Dios. Provienen del mundo. Y el mundo quizás nos aplaudirá. Pero nosotros sabemos muy adentro de nuestro corazón que no está bien. Y sin embargo a veces lo seguimos haciendo. Adulterio y fornicación. ¿Ha oído hablar alguna vez de eso? Adulterio y fornicación son prácticas comunes en este tiempo. Ahora se estila la frase amigos con derechos. Mira, no nos vamos a casar, pero vamos a convivir por un tiempo, meses, años pudiera ser, para ver si somos compatibles. Y así no casarnos y tener que estarnos divorciando muy rápido. Entonces, ¿es tu esposa? No, es mi amiga. Y viven en la misma... Sí, es que amigos con derechos, vaya a saber. Y hasta se agarra como tipo de broma. Está una película creo que hicieron de eso. Son prácticas comunes. Es casi esta frase, amigos con derechos, un permiso para convivir maritalmente sin casarse. Es lo común. Yo de joven decía, cuando miraba tantas mujeres que los maridos las dejaban, o que pasaban largos años sin que el esposo las honrara con el matrimonio, decía, las universidades están llenas de señoritas inteligentes, profesionales, van a ser grandes profesionales. De seguro que esta generación que va arrancando de aquí para allá no va a caer en ese problema. ¿Y sabe qué me doy cuenta? Que es cuando más cae. Hoy hay más de ese problema que antes. Hoy existe más, está más justificado, está más acariciado, está más... veo jóvenes y señoritas que se apartan de su hogar y se van a vivir sin casarse. No tienen ninguna prisa, ninguna preocupación. Le decía a mi esposa, a mí me impresionó mucho el testimonio de una persona que no es cristiana. Su mamá aceptó a Cristo, su hermana aceptó a Cristo, y solo ella no ha querido aceptar a Cristo. Y sabe que debería de hacerlo, pero no lo hace. Entonces un día conversando, me dice, fíjese don Mario, que yo estoy pero impresionada de lo que Dios puede hacer. Me llamó la atención mucho eso, ¿no? Sí, me dice. Fíjese que mi mamá aceptó a Dios en una iglesia cerca de la casa. Y entonces ella empezó a recibir las charlas que le dan ahí, me dice, en la iglesia. Y quería bautizarse. Ay, qué bueno, me alegro mucho. Y quería servir en la iglesia. Pero el pastor le dijo, hermana, lo lamento mucho. Primero, no puedo bautizarla. Y segundo, no la puedo poner a servir en la iglesia. ¿Pero por qué si yo quiero? Porque usted no es casado. A esas alturas la mujer era divorciada. No era divorciada, era separada, porque el esposo nunca se había casado con ella. Era separada, el esposo los había dejado, vivía hoy aparte, y ella vivía con sus hijas. Y me dice, pero y me quedé ahí, ¿y cuál es lo impresionante que Dios podía hacer? ¿No? Hacer sentir triste a la mujer. Fíjese, me dijo que mi mami habló con mi padre y le explicó lo que estaba pasando. Le dijo, yo he aceptado a Cristo en esa iglesia, yo quiero servir, yo quiero bautizarme, pero me lo impide que no estoy casado. ¿Y sabe cuál es el milagro que sucedió ahí? El hombre se casó con ella. Y dijo, pues, casémonos. No viven juntos. Él no se fue a vivir a la casa, se casó con ella y la mujer sirve en la iglesia felizmente. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuánta gente en las iglesias hay que no les interesa el matrimonio, viviendo en lo que se llama hoy unión libre? Y cuando sienten que no pueden servir a Dios o que no pueden hacer esto o aquello, entonces me están excluyendo.
es que dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, dice la palabra, y andad en amor como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. Ni aun se nombre. Eso quiere decir que menos lo vaya a practicar. Pero la iglesia de hoy está llena de personas que viven en esas condiciones. Y pareciera como que no hay nada que les incomoda. Pareciera como que no hay nada que les hace clic por ahí en alguna cosquillita para cambiar la situación. La iglesia no excluye. El evangelio no excluye. Pero sabéis, dice en el versículo 5 de Efesios 5, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Una advertencia terrible. Duele. Se siente fuerte. Pero es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Muchas circunstancias alrededor pueden suceder para que yo diga, tengo crisis, tengo problemas, tengo aquí. Yo quiero servir, pero no puedo. Y Dios hace la obra. Yo quiero vivir en santidad, pero no me siento en santidad. Y Dios puede hacer la obra. Yo quiero dejar esta dependencia, pero siento que es más fuerte que yo. Y Dios puede hacer la obra. Hay muchas adicciones. Y en la iglesia no es raro que se encuentren estas cosas. Y por eso los apóstoles escribían en Efesios 4:28, por ejemplo, Pablo escribe, el que robaba, deje de robar, hombre. Quiere decir que en la iglesia posiblemente llegaban ladrones. No es cierto que en alguna iglesia le dicen, mira hermano, cuando vaya a orar no cierre los ojos porque le pueden robar la cartera o la Biblia. Y hay lugares donde hay iglesias, aquí en el país, donde testifica la gente, ay, estamos orando, levanta sus manos, cierra los ojos, cuando va a saltar, ya desapareció su cartera. Y por eso el apóstol decía, el que robaba, deje de robar, ya no siga siendo ladrón. Si está en Cristo, tiene que ser una persona diferente. Póngase a trabajar mejor, dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, no hables cosas incorrectas, no hables palabras soeces, no hables cosas que no ayudan a nadie. Es mejor hablar cosas buenas, palabras buenas, para que la gente diga, uy, este era un gran malcriado, era un gran chismoso, un gran metido, pero ahora mire cómo es un hombre, una mujer diferente. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chisme es un pecado. El chisme es un pecado. No podemos practicarlo. Todo el que a mí viene, no le echo fuera. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Será la iglesia inclusiva o será excluyente? ¿La iglesia le cierra las puertas a una persona y solo se las abre a algunos? ¿La iglesia te golpea, te daña con los mensajes? Quiero leer para terminar esta porción de Efesios capítulo 5, versículo del 6, está un poco largo, ponga atención. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esta cosa viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, iglesia, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas.
porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se escribió hace muchos años, sin embargo es para mí esta tarde. Es para ti. Esta tarde es para ti. La iglesia no excluye a nadie. El evangelio no excluye a nadie. Pero ¿sabes qué? Si tú ves que tu hijo amado va caminando hacia el abismo, le reprendes, le adviertes, le dices, porque lo amas. Si tú no reprendes a tu hijo, dices, no lo amas. Si lo dejas que viva como él quiera, no es que no lo amas. Es que los derechos del niño, no hay tales derechos, se va a ir al infierno y va a ser culpa tuya y culpa mía. Alguien te tiene que decir las cosas cuando tú no las quieres leer en la palabra de Dios. Pero la iglesia no te excluye. La iglesia no te cierra las puertas. La palabra de Dios dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Porque todo aquel que en él cree, tenga la vida eterna. Estamos incluidos todos, los que estamos aquí y los que están afuera. ¿Eres parte de una iglesia incluyente? Que no te digan lo contrario. El próximo domingo vamos como a capitalizar esta breve meditación. ¿Cuáles son las ventajas de aquel que es obediente? Padre, gracias por tu palabra. Yo clamo, Señor, para que todo aquel que escuchó esta palabra pueda meditar en ella, Señor. Pueda meditar en ella y pueda llevarla y hacer la vida. Hay tantas cosas que pueden envolvernos alrededor, tratar de confundirnos. La nueva filosofía, la nueva educación, todo está trabajando, Señor, para que las personas vean a Dios como un mito, como algo astral, subliminal, algo que no se puede vivir, una filosofía que no puede ser realizada. Que la iglesia es una institución excluyente, que la Biblia es un libro excluyente. Hemos visto esta mañana, Señor, que tú abres tus brazos y entregas tu vida para que todo aquel que quiera lo pueda recibir. No pones como requisito ninguno, basta querer recibirte y tú los abrazas y los cambias. Ayúdame a entender que cuando vengo a ti, Señor, como una consecuencia de haberte recibido, viene el cambio en mi estilo de vida, el cambio en mi vida. Mi corazón es renovado y todas mis expectativas son cambiadas para glorificarte a ti, para bendecir a los que están conmigo. Yo bendigo a cada familia, Señor, de la iglesia. Bendigo a cada familia, Señor, que se ha integrado con nosotros en esta transmisión. Bendigo a cada persona, Señor, que puede escuchar esta palabra. Y los invito a permanecer firmes, sin moverse, de la mano de Cristo Jesús, para vencer cualquier tentación, para vencer cualquier mentira, para no escuchar cualquier frase confusa alrededor de nosotros. Somos parte de una iglesia inclusiva que no margina a nadie, pero que su propósito es que sus vidas sean transformadas, cambiadas, para bendición suya y para bendición de los que los rodean.
Gracias, Señor, por hacernos parte de esta iglesia, por haber renovado mi vida, por haber cambiado mi corazón y por darme un nuevo sendero, Señor, por el cual yo puedo caminar con gozo, con alegría y sobre todo con paz. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer pedir, es necesario morir, ser nueva criatura. Dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Gracias, Señor. Y dame tu vida, esa clase de vida que sabe dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Ayúdanos a vivir solo para ti, Señor. Ayúdanos a dar lo que tú nos has dado a nosotros. A hacer bendición, Señor, para los que sienten que no tienen bendición. A llevar esta palabra de vida a aquellos que sienten que están moribundos. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a practicarla en nuestra propia vida. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén. Denle un aplauso al Señor, mi hermano. ¡Aleluya! Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Te bendecimos, Dios eterno.